responsable de salud de Reino Unido, decía: el COVID no se irá nunca. El principal asesor científico del gobierno británico, Patrick Wallace, compareció este lunes ante la Cámara de los Lores y aseguró que el COVID probablemente nunca desaparecerá definitivamente, incluso aunque haya una vacuna, y podría convertirse en una especie de gripe común. Wallace sostiene que es poco probable que que terminemos con una vacuna verdadera esterilizante, es decir, la que prevenga la infección por completo. Esto es curioso, porque dice esterilizante, ya sabéis que ha habido muchas vacunas que han producido efectos esterilizantes, ¿vale? Investigarlo por ahí, una de las vacunas de una de las farmacológicas financiadas por Bill Gates, creo que fue en la India, fue prohibido, expulsado algo esto porque produjo esterilidad a multitud de niñas. Es decir, la que prevenga la infección por completo y pueda hacer que la enfermedad siga circulando y se haga endémica. Recoge el Daily Mail. No obstante, enfatizó que en comparación con la gripe, el nuevo coronavirus no muta de una forma tan rápida, lo que significa que las personas podrían desarrollar inmunidad al virus a más largo plazo. Es decir, que si realmente te has pillado el coronavirus 1, 2, 3 veces en los últimos 2, 3, 4 años, pues para el quinto o sexto año tu cuerpo ya está como las vacunas. Literalmente las vacunas, cuando te expones mucho a determinada sustancia que te produce una reacción en el cuerpo, al cabo de un tiempo ya deja de producirte reacción, ¿vale? Al mismo tiempo subrayó que la importancia del proceso de vacunación, la expansión de la vacuna reducirá la posibilidad de infección y la gravedad de la enfermedad. Y esto llegaría a parecer más a una gripe común anual que a cualquier otra cosa. Es decir, que este experto, repitamos quién es este tipo, es asesor científico del gobierno británico que compareció en la Cámara de los Lores, en el Parlamento británico, dijo que esto se llegará a parecer una gripe. Bien sea con la vacuna, fíjate que lo está diciendo en el artículo, ¿vale? Bien sea, bueno, citando sus palabras, bien sea por la propia vacuna o bien sea porque la gente se acabará inmunizando porque no muta el virus. Que es otra paradoja de las que se han comentado con toda esta crisis. Si hay tantos miles de infectados y tantísima gente, etcétera, cogiéndolo constantemente, 14.000, 15.000 casos diarios, Francia, hace no sé si han sido 48 horas o 3 días, notificó más de 30.000 casos en un solo día, que es un récord top, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si todo el mundo lo tiene, pues chico, para cuando llegue la vacuna será como, ¿para qué la quiero? Si es que ya la ha pillado todo el mundo. Y el que no se lo ha pillado ya significa que no le pasa nada, ni se lo va a pillar porque lo ha tenido delante, o sea, ha estado con gente que lo ha tenido, etcétera, yo qué sé. Entonces, es posible que se entre en esta contradicción. Si todo el mundo está contagiado, ¿para qué coño queremos una vacuna y vacunar a la población? Si toda la no sé qué porcentaje de la población se la ha pillado ya. En fin, quizá entonces para población de riesgo, ¿no? Pero no para todo el mundo universalmente. El que el mundo se encuentra en una situación excepcional e incluso el proceso de desarrollo de la vacuna contra el COVID es extraordinario. Según su opinión, la primera vacuna de uso generalizado se lanzaría al mercado la próxima primavera boreal. Lo excepcional del proceso es aún más palpable en comparación con la historia de las vacunas, cuando el tiempo promedio que se tarda en hacer una vacuna desde cero es unos 10 años y nunca se ha hecho antes de menos de 5 años. Como mínimo, recordó. Así que fíjate a saber qué experimento es el que te van a enchufar en el brazo cuando tengan esto metido, ¿no? Y qué sentido tendrá que lo hagan realmente. Porque el CDC de Estados Unidos, también buscadlo, hubo un hashtag que era, un trending topic, perdón, que era el 4%, creo que se decía, o el 6%, y hacía referencia a que el CDC había publicado que el 94 o 96% de la gente que había fallecido de COVID, la causa principal de la muerte, solamente en el 4 o el 6% de todos los casos, solamente en el 4 o el 6% de todos los casos, había sido debida exclusivamente al COVID. La OMS reconoce los efectos letales del confinamiento, los confinamientos, al fin y al cabo. Y dice, mire lo que les ha sucedido a los pequeños agricultores de todo el mundo. Mire lo que está pasando con los niveles de pobreza. Parece que bien podríamos duplicar la pobreza mundial para el próximo año. Bien podríamos tener al menos una duplicación de la desnutrición infantil. Y esto lo traigo del Shock Times, Last Days Times, como se llame, el shot.net que os saco a veces y que estoy suscrito al canal de noticias, ¿vale? Navarro también le recordó a la audiencia que los bloqueos no harán desaparecer el COVID-19. Navarro, por cierto, os traigo extractos como siempre del artículo para no contaros todo el rollo, sino las partes que me parecen más cruciales o más interesantes. Navarro es la persona dentro de la OMS que ha dicho estas palabras. Navarro también nos recordó a su audiencia que los bloqueos no harán desaparecer el COVID, empleando la lógica del bloqueo que se usó en los primeros días del pánico del COVID. En otras palabras, los bloqueos no hacen que la enfermedad desaparezca. Ya lo saben, ya lo han visto, el bloqueo no hace que desaparezca.
La única vez que creemos que un bloqueo está justificado es para ganar tiempo, lo de aplanar la curva y toda la historia, para reorganizar, reagrupar, reequilibrar recursos. Es decir, para el carro estamos sobresaturados, esto es el apocalipsis zombie, vale, pues venga, confinamiento, al cabo de 15 días resulta que hay menos casos, circula menos, vale, estupendo, venga, volvamos a arrancar poco a poco. Pero es como un tira y afloja constante, esa es la sensación que da realmente. Y dice, la única vez que creemos que el bloqueo está justificado, esto ya lo hemos leído, estos comentarios fueron seguidos esta semana por comentarios adicionales del doctor Hans Kluge de la OMS, quien afirmó que los encierros solo deberían ser un muy último recurso, debido a los efectos en la población más vulnerable. Según Kluge, resumido por la CNBC, cualquier bloqueo nacional debe considerarse o debe considerar los riesgos directos y los daños colaterales asociados con la pandemia, como el impacto en la salud mental, la violencia doméstica de género y el impacto en los estudiantes. Un impacto generalizado en la sociedad, ¿vale? Por decirlo claro, porque se me ocurren mil cosas más que, bueno, mil no, pero a lo mejor dos, tres cosas más que se nos pueden ocurrir añadirlas aquí, ¿vale? Como es el propio impacto también económico, etcétera, etcétera. Kluge y Navarro ciertamente no son los primeros funcionarios de organizaciones gubernamentales de salud que han llamado la atención sobre los efectos mortales y económicos desastrosos de los encierros. Gerd Müller, que supervisa los problemas de pobreza global para el gobierno alemán, el mes pasado dijo al, a ver cómo se dice este periódico, Handelsblatt, un periódico alemán, por supuesto, que muchas más personas morirán por las consecuencias del cierre que por el virus, que es, de hecho, esto lo citamos aquí también por un informe del Ministerio de Interior alemán que le habrían dado al gobierno alemán que decía que los confinamientos producirían, me parece que decían que acabarían produciendo 7 veces más muertes por confinamiento en los siguientes ciclos, ¿no? Que no haber confinado, había producido más muertes, acabaría produciendo más muertes. Con el aislamiento impuesto, además de la carnicería económica, se producen muertes por suicidio, sobredosis de drogas y afecciones médicas no tratadas, es decir, gente que se enferma y que no va porque están saturados los servicios médicos, porque, bueno, hay un bombardeo constante de la tele, ¿no? De una sensación de alarma constante y de histeria colectiva que hace que nadie se atreva a pisar un centro médico ni a tiros, ¿no? En plan, me tienen que llevar atado. Estas últimas admisiones del personal de la OMS representan una admisión a regañadientes de que los funcionarios de salud actuaron sin pruebas ni consideración de los costos cuando exigieron cierres con poca consideración por los efectos. Sin embargo, esto no debe interpretarse como un cambio radical. No deberíamos esperar que ningún funcionario entregue realmente sus prerrogativas para cerrar coercitivamente las economías y obligar a las personas a ingresar a sus hogares utilizando personal policial y militar. Los burócratas, por supuesto, disfrutan de este tipo de poder, dice el autor del artículo, ¿no? Que hay algunos estadistas que les encanta pues, lo que está ocurriendo porque dicen, bueno, dado esta situación, yo no tengo que preguntarle nada a nadie, tengo barra libre, luz verde para tomar medidas radicales que me dé la gana. ¿Vale? Y bueno, muchos sabéis ya de qué hablo porque tanto en España como en otros países donde vais siguiendo el contenido que voy publicando, esto ya ha pasado. De 15 días al bloqueo indefinidamente, que esto, por cierto, lo hemos comentado la semana pasada, vete para atrás cuando termines el reporte, búscate el vídeo que hemos subido, donde hablábamos de que el primer ministro británico, Boris Johnson, empieza a hablar del Great Reset para Reino Unido hablando de esto. Y en ese artículo ya citaban, pues, cómo se había pasado de 15 días de no, esto es provisional, ¿vale? Todo el mundo en casa, no se puede circular por la calle, pero no somos China, no somos Corea del Norte, esto es provisional, hasta que realmente, pues, ese tipo de controles sociales se han puesto de forma indefinida, aunque más suavizada, ¿no? En marzo y abril, los gobiernos de Estados Unidos y de todo el mundo se apoderaron de nuevos e inmensos poderes de emergencia e impusieron cierres a nivel nacional y órdenes de quedarse en casa. El equilibrio, el estribillo era 15 días para frenar la propagación, pero por supuesto los bloqueos no se detuvieron ahí. Lamentablemente, la idea de los bloqueos podría evitar que los hospitales se vean abrumados. Se transformó en la falsa noción de que los bloqueos pueden hacer desaparecer las enfermedades. Yo creo que no, yo tampoco. O sea, digamos que la gente no piensa que porque hagas un bloqueo va a desaparecer la enfermedad. Pero sí que pensaban, de hecho, el discurso que metían en la cabeza es lo de aplanar la curva, aplanar la curva, aplanar la curva. Bueno, pues si la gente no sale, no se puede infectar, ¿no? Aunque esto también da otra duda más que surgió en su momento. Si la gente durante 15 días no salía, ¿por qué seguía aumentando el número de casos? Porque
veíamos que en Europa, por ejemplo, durante el mes de abril llevábamos 3 semanas, 4 de confinamiento y seguían aumentando el número de casos. Y países como España, que han sido los que han tenido las restricciones más duras, son los que tienen los mayores números de casos. Entonces, tampoco parece que ese sea un patrón que deje muy claro esto. La prensa usaba titulares que decían que los bloqueos derrotaron la enfermedad y los periodistas afirmaban que el distanciamiento social detendría este virus. Otros expertos y expertos del gobierno afirmaban que los bloqueos nunca podrían levantarse hasta que no haya una vacuna disponible, que esto también era depresivo, ¿no? Y esto es en lo que se convirtió también en un debate político, en cómo, por ejemplo, Donald Trump decía, salid ahí fuera, no tengáis miedo, lo dijo cuando se contagió del virus, o como también Donald Trump dijo, va a matar más la crisis económica que vais a provocar con los cierres que el propio virus. Y como el Ministerio de Interior de Alemania, en un informe, ratificaba las palabras de Trump en ese sentido. Afortunadamente, pocos gobiernos han podido lograrlo. En muchos países, esta incapacidad de obligar a todos a entrar en sus hogares se debe a una simple necesidad económica. En las economías más pobres, gran parte de la población vive al día y sin programas de bienestar sociales y sustanciales. Simplemente no es plausible. En Argentina, por ejemplo, los cierres no han logrado nada más que empobrecimiento masivo a medida que aumentan las muertes. Perú enfrenta un destino similar a pesar de que el gobierno de la nación fue elogiado por sus tempranas y severas medidas de bloqueo. Perú tiene ahora una de las peores muertes totales per cápita. Estos expertos, que aparentemente tienen poco o ningún conocimiento sobre cómo funcionan las economías o cómo se hacen cumplir las leyes, se obsesionaron con una idea de abordar una sola enfermedad ignorando prácticamente todas las demás consideraciones. Todo esto es muy raro, ¿vale? Todo esto es muy raro, porque incluso ni siquiera es que los expertos, como no sea el comité de expertos citado por el gobierno de España, que luego no existía, cuando evidentemente tiene que existir alguien que les ha dicho que hagan lo que hagan, pero no quieren decir quiénes son. Pero no había nombres y apellidos de gente experta en España que pudiese decirte, pues vamos a hacer esto basados en esto y esto. No tienen estudios científicos propios. España como país, como nación soberana no tenía un estudio hecho propio con expertos españoles que se hubiesen intentado estudiarlo, sino que sencillamente tomaban la hoja de ruta dictada desde fuera y la aplicaban, ¿vale? Que es lo que han hecho todos los países, al fin y al cabo. Excepto pues países como Suecia o países como Portugal que decían que iban a pasar de largo y que ahora dicen que quizá vuelvan a la senda del confinamiento. Pero no parece que haya una lógica científica detrás, quiero decir, en resumen, de todo esto. O sea, no se trata de una lógica científica, porque de hecho yo recuerdo una entrevista en abril hecho a un virólogo, que me pareció muy crack el tío, y lamentablemente no recuerdo cómo se llama el tipo, pero una entrevista hecha a un virólogo que me pareció muy crack, el tipo decía que los confinamientos no se aplicaban, y llevaba 30 y pico años o 40 años trabajando en laboratorio y decía, no, cuando se hace fuga de virus tal, no sé qué, dice, no se hace confinamiento. Dice, primero se ha fugado y se trata de hacer una trazabilidad, a ver dónde se ha fugado y quién sale de encima. Pero una vez que se confirma que hay contagios fuera del laboratorio, se da porque ya el virus está en la calle, ya no se puede evitar el contagio, ya no se puede evitar eso. Dice, los aislamientos se hacen únicamente en grupos selectivos, no se hacen en una población total. Dice, porque nunca se ha hecho así. El tipo básicamente explicaba que era ridícula esa manera de actuar porque no eran los protocolos que seguían cuando hay una filtración de un virus. Y, por cierto, el tipo decía que era un virus de verdad. O sea, decía, si se escapa un virus de verdad, no este virus. Dice, un coronavirus es un virus que no es un virus de laboratorio nivel 4 como los que puede haber en Wuhan. Él explica que un coronavirus, o sea, que un virus realmente de los que eran un peligro eran si se escapaba un ébola, un dengue, un tifus o no sé, el cólera o qué más era, no me acuerdo. Pero dice que eran virus, claro, con una tasa de mortalidad altísima. Tipo, como ese virus esté fuera, y además el ébola creo que es el que sí se expande aéreamente. El coronavirus incluso te decía en la propia OMS que sí, que no, que tal, pero el ébola evidentemente sí. El ébola se expandía bastante y claro, el ébola tiene una tasa de mortalidad que es como de cada 10 que se lo pillan, 5 o 6 palman seguro. Entonces, fíjate tú, con 30.000 contagios en Francia en un solo día, quiere decir que 15.000 de esos pasaban al otro barrio, ¿vale? Bueno, a ver, vamos a ver.